Y vamos a darle paso a la doctora Paola Marcela Ruiz con su experiencia de final de vida en domicilio, un programa de atención paliativa en tiempos de pandemia. La doctora Paola Marcela Ruiz, quien viene de Vive Salud Eje Cafetero, es médico internista geriatra paliativista, líder de la unidad de cuidados continuos del CES Hospital Universitario de Caldas, expresidenta y coordinadora académica ASOCUPAC, Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, y actualmente es la coordinadora del programa de cuidado paliativo domiciliario de Vive Salud Eje Cafetero. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias pues que se queden hasta esta hora antes del receso, y como ustedes pueden ver acá están los dos logos de las dos instituciones que son de mi corazón, una hospitalaria y una domiciliaria, y en este momento los voy a sacar un poquito del hospital, donde hemos estado hablando muchas cosas en todos estos días, y nos vamos a ir a la atención domiciliaria. Entonces, ¿qué es importante? Los voy a contextualizar un poquito. La atención domiciliaria con la cual yo trabajo, esta empresa, esta IPS, está en Manizales, Caldas, el hospital en el que trabajo también. Para los que no conozcan mi ciudad, los invito, es una ciudad de más o menos 435.000 habitantes, y esto porque es importante, porque es que hacer atención domiciliaria en una ciudad un poco más pequeña que un Medellín o en Bogotá es mucho más sencillo. No quiere decir que no se pueda traspolar esto a ciudades más grandes, pero obviamente esto nos da unas características de ventaja con lo que van a ver, ¿sí? Y vámonos a épocas de pandemia, y no traje ninguna foto específica del COVID-19 porque creo que a cualquiera que nos diga cómo fue la atención hospitalaria en el COVID-19 estamos claros. Difícil, complicada, mucha gente muriéndose y muriéndose en soledad. Y unos hospitales atiborrados de gente con unas atenciones domiciliarias que ya existían, pero con la pregunta, bueno, ¿será que yo sí voy a poder tener a mi familiar en el domicilio muriéndose por COVID o por otro motivo? ¿Esto será posible, sí o no? ¿Y qué tenemos nosotros en la atención domiciliaria? Entonces, contarles un poquito quiénes somos. Entonces, Vive Salud es una empresa que está parte del equipo de cuidados paliativos domiciliarios, es una empresa local, es regional, perdón, es del Eje Cafetero, y específicamente en el programa de atención domiciliaria tenemos un promedio de atenciones de 400 pacientes en condiciones de cuidados paliativos en casa, tanto oncológicos como no oncológicos. ¿Cuál es la particularidad que tenemos? Tenemos un equipo humano muy completo, pero además tenemos la posibilidad de una línea de atención 24/7 y de hacer una atención prioritaria del paciente cuando se acerca un fin de vida o en ciertos síntomas mal controlados que ya está definido que no los vamos a atender en el hospital. Pero ¿qué nos pasó en pandemia? Entonces, en pandemia nosotros ya veníamos con un esquema claro. Pensábamos, sí, hay que definir un proceso de sedación paliativa domiciliaria, claramente, va el médico especialista, vamos nosotros, vamos con todo el equipo, definimos que el paciente tiene un síntoma refractario y que es el momento en que está en un final de vida en su casa. Conciliamos lo que ya traíamos del hospital con la familia y empezamos un proceso de sedación paliativa a través de una bomba de infusión o con enfermera en domicilio, según fuera el caso. Pero en pandemia vino una situación problema. ¿Y cuál fue? Primero, morir en pandemia se veía abocado a un proceso de soledad, ¿cierto? Aparte de eso, entonces, ¿qué nos pasó? Se iban a los hospitales, nuestros pacientes de cuidados paliativos, se tenían que ir al hospital después de venir en un proceso grande con nosotros, en donde habíamos hecho una promesa de valor de que se iban a morir en casa. Pero las familias se asustaban, los médicos se asustaban de ir a las casas y nos íbamos a los hospitales, donde los primeros que les dijimos es déjenme el paciente y ustedes se quedan afuera. Y pasaban cosas como que teníamos que llamar una tablet, un teléfono, mire, es que su familiar falleció, y empezaban, bueno, ¿y si era mi familiar? ¿Y si de pronto yo están enterrando estas cenizas que me están dando son las de mi familiar? Y salieron todas las noticias que todos vimos que se equivocaron, que el que dijeron que era mío no era mío, y todo esto empezó a suceder, y entonces nuestra atención domiciliaria, que veníamos bien, que veníamos en unos procesos juiciosos, muriendo en casa, la gente empezó a decir, no, venga, doctor, doctora, muy queridos ustedes, pero nosotros nos vamos a ir para el hospital. Pero mire que en el hospital es muy complejo, sí, pero pues preferimos porque aquí en la casa, ¿cómo hacemos? Y entonces nos empezamos a soñar o empezamos a pensar nosotros en nuestras sesiones semanales de atención domiciliaria, venga, ¿qué vamos a hacer? El hospital está lleno de gente, no tenemos cómo responder a la atención de estos pacientes y realmente son pacientes que fueran COVID o no, merecían tener un final de vida en su casa como lo habían querido, pero que no fuera un final de vida en soledad, porque los que estaban en la casa, entonces nuestros auxiliares llegaban, doctora, el paciente que yo fui a ver ayer salió positivo hoy, o sea que yo hoy me voy a morir. No, usted no se va a morir, tranquila. No, es que sí, porque yo recuerdo que lo toqué sin tapabocas, de pronto en algún momento me picó la nariz y cosas como esas empezaron a suceder.
dijimos, venga, no, tenemos que ver esto no como un problema, veámoslo como una posibilidad de que nuestros pacientes en cuidados paliativos se mueran cuidados. Y entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un plan. Estas fotos todas son de la vida real de nuestros pacientes, los cuales nos dieron permiso de mostrarlas. Dijimos, queremos que morir es difícil. Morir en cuidados paliativos, y les va a sonar muy raro, y tal vez aquí yo sé que hay gente que trabaja igual que yo en esto, porque por allí va el doctor, y es que morir en estas situaciones debería ser realmente una celebración, de una despedida, acompañado, y por qué no, hacer de esa muerte una fiesta, porque es una enfermedad muy compleja con mucho dolor, en el que despedirse debe generar esa posibilidad. Dijimos, tenemos que hacerlo en épocas de pandemia, tenemos que hacerlo en épocas de COVID-19, pero tenemos que hacer que nuestro esfuerzo valga la pena. Y entonces sucedió algo que los que son médicos lo van a entender, y es que nosotros estamos acostumbrados como que al psicólogo lo tenemos ahí. O sea, yo voy en cuidado paliativo, hago lo mío, síntomas mal controlados, morfina, opioides, benzodiazepinas, neuromodulación. Y no, y entonces, jefe, por favor que el psicólogo venga a ver el paciente, porque esta familia está como triste, porque yo creo que de pronto el tema de la sedación paliativa está complejo, es que hay una hija que vino de hace 2 años, no veía a la mamá de Estados Unidos y está como maluca, qué familia tan difícil, venga, ayúdeme. Pero nos dijimos con nuestro psico-oncólogo, el jefe de nuestra área de psico-oncología, que no pudo estar por razones de fuerza mayor, que luego les va a contar, nos dijimos, ¿por qué no nos pensamos un modelo en el que la familia se sienta segura, acompañada, y pensemos no en un modelo clásicamente fraccionado, sino acompañado? Vámonos en equipo. Entonces nuestro gerente nos miraba, que allí está sentado, y nos decía, en equipo en pandemia, o sea, no puedes, que hay que disminuir el número de personas, que esto es un riesgo. Dijimos, no, pensemos cómo lo podemos hacer de una manera segura, eficiente, pero ante todo humana. Entonces dijimos, muy bien. Entonces, lo primero, medidas de bioseguridad, ¿sí? Entonces, medidas de bioseguridad. Entonces, hay que tener claro que nosotros como institución no podíamos decirle a las familias que no sabemos si tenían la plata o no para un N95, o sea, usted no puede estar seguro de eso. De hecho, no puede estar seguro si usan o no un tapabocas en la casa, o si para salir lo tenían o no, porque a veces la plática no daba para tanto. Entonces vamos a darle las medidas de bioseguridad a nuestro personal, pero también a la familia que va a tener un final de vida en su casa. Vamos a instruir en medidas de bioseguridad a nuestro personal, yo creo que todos lo hicimos, pero hagámoslo también con las familias. Una charlita corta a la enfermera, que es el COVID-19, esto que implica en la casa, desmontábamos mitos que habían muchísimos en ese momento, hasta como para nosotros por sí, tocando la puerta con la sábana, eso pues lo fuimos desmontando, y hagamos que tengamos las medidas de bioseguridad adecuadas. Segundo, estemos seguros que está en un final de vida, con el soporte especializado que requiere. Tercero, un final de vida en la casa y más en pandemia, pero en general el médico debe ir todos los días. Asignábamos un médico que iba a diario a ese caso específico para no exponer al mismo caso a varios médicos. Tengamos un abordaje multidisciplinario, entonces necesitamos que el especialista del médico vayan en compañía de nuestros psicólogos o de nuestro psico-oncólogo. Y hagamos que la situación permita hacer despedidas, rituales y demás, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Acompañemos espiritualmente a esta familia con lo que ellos crean, católicos, chamán, necesitan un chamán, necesitan al vecino, lo que requieran, pero entonces, ¿qué pasa, doctora? Queremos traer al sacerdote, vámonos al sacerdote del barrio, expliquémosle cómo funciona esto. Muchos nos acompañaron, otros dijeron, doctora, no me da miedo, hagamos una videollamada. Entonces, hagamos la videollamada que necesita esta persona para desprenderse. Lo fundamental, línea de atención 24/7, había un teléfono al que podían llamar a cualquier hora y siempre al otro lado iba a estar una enfermera jefe y un médico general, que iban a estar al tanto de toda la situación, de lo que estaba pasando, que el auxiliar de enfermería no llegó, que la bomba se dañó, que se está despertando, para asegurar que fuera un final de vida tranquilo. Muy importante, después de fallecer, certificado de función en la casa, pues en pandemia no cabía la posibilidad de irse a un hospital, tampoco debía ser. Entonces vamos hasta la casa, llenemos el certificado de función con el mismo equipo que lo ha venido viniendo todo el tiempo, y antes de eso, preparémoslos para el duelo de tener que entender que hay que cremar a la persona de la que se están despidiendo, porque como todo lo vivimos, pues ir a hacer un velorio y demás no era posible. Entonces les invertimos las cosas y les dijimos,
despidámonos de esta persona que ustedes tanto quieren desde ya en la casa. Y así el impacto iba a ser menor. Y muy importante, fundamental, es que había que cerrar el caso. O sea, morirse, tener una enfermedad en cuidados paliativos, difícil. Morirse por esa enfermedad y despedirse, muy complejo. En épocas de pandemia, aún más. Entonces decidimos que nuestra atención de esa familia iba a ir hasta un mes después, con toda la atención, con nuestro psicooncólogo tanatólogo, en toda la atención de duelo para que la familia conciliara un poco y se resolvieran las cosas y asuntos pendientes que podían tener. Si en algún momento esta familia veíamos que había algo más allá de esta situación, se remitía al psicólogo o psiquiatra de su red. Y entonces, ¿qué logramos? Y yo quiero que más que en palabras lo vean en fotos. Miren, este es nuestro equipo real. Entonces, habían pacientes celebrando la vida antes de morirse. O sea, todos estos pacientes fallecieron en sedación paliativa en pandemia. Pero estos pacientes tuvieron la oportunidad de darle un concierto a su familia, de hablar con el hijo que hace mucho no veían, de estar en la comodidad de su hogar. Esto versus un hospital, y aclarando que en el hospital en el que yo trabajo hicimos todo lo posible y lo imposible para que la gente no muriera sola, porque fuimos un hospital de puertas abiertas en pandemia hasta donde se podía, pero aún así estar en la casa definitivamente siempre era la mejor opción. ¿Y qué tuvimos? Que el 27 de marzo, porque como nos dijeron esta mañana, lo que no se mide no se mejora, hasta el 30 de junio del 2021 tuvimos 317 pacientes que fallecieron en casa. Piensen, una ciudad de 435.000 habitantes, 317 pacientes menos en pandemia tocando la puerta de urgencias o estando en un hospital con todas las implicaciones que ustedes piensan que eso tiene. De esos, 14 fueron COVID positivos, o sea, aún siendo COVID positivo, logramos que se quedaran en su casa. Los demás no fueron COVID positivo, pero en épocas de pandemia los manejábamos como si fueran, porque pues muchos de esos seguramente eran. Simplemente no hicimos pruebas adicionales. El 100% de estos pacientes que ingresaron a este modelo, a este protocolo, lograron morirse en casa. Y cuando hicimos como la retroalimentación con las familias, hubo 100% de satisfacción y síntomas controlados. Y claramente miren esta foto. ¿Cómo no va a estar yo más tranquilo si mi papá, mi mamá, mi esposo, la gente que yo quiero, que estamos pasando por un momento muy duro, fallece así? Y no en el contexto de un hospital. ¿Y qué se pudo hacer? Y miren que aunque se iban a morir y estaban en situaciones muy complejas, muchos verán esa foto y dicen, ay no, pero ¿por qué se está muriendo? Claramente tiene enfermedades difíciles y el momento complejo llegó como se esperaba, pero en ese entretejido antes de, estaban con sus hijos. Esto es un libro que nuestros psicólogos y con nuestros médicos les ayudan a hacer sobre su historia de vida. Su historia de vida familiar que pueden compartir antes de que un momento de pronto de sedación llegue. Y eso era fundamental y lo hacíamos en época de pandemia. ¿Y qué tuvimos? Muy importante, el miedo mayor. Nadie se contagió de COVID-19 que hubiéramos podido identificar. Hicimos pruebas con nuestro personal y este tipo de atención no generó contagios por COVID-19. Fundamental. Segundo, pudieron en este modelo de atención multidisciplinario seguro, pudieron tener rituales de final de vida. Y miren las fotos. Pudieron estar con sus hijos, pudieron tener los rituales, incluso algunos pudieron celebrar eucaristías que no las iban a poder celebrar porque el padre amigo, el primo, el vecino que era sacerdote se dio la opción de ir a hacer el ritual familiar. Pudieron tener flores, pudieron tener fotos, pudieron tener velas, pudieron estar en el calor de hogar que se necesitaba en épocas en que eso no era tan fácil. Tuvieron duelos anticipados sanos, ¿sí? Y no tuvieron exposición al medio hospitalario, ya claro. Primero, eran pacientes definidos para paliación exclusiva, no tenían indicación de ir al hospital. Segundo, presionaron menos el sistema de salud de una ciudad pequeña con un sistema de salud complejo en su momento, en donde, por ejemplo, en mi hospital, del trabajo que estoy muy orgullosa es que en esa época, vuelvo y les digo, hicimos todo para que no estuvieran solos, pero aún así podíamos dejar entrar a una persona, en la casa estaba su familia despidiéndolo y eso es supremamente diferente. Y entonces viene la pregunta y viene como lo que nos hicimos después y por lo que quisimos mostrarles esta experiencia y es que, ¿qué aprendimos? O sea, ¿cuál fue la lección que nos dejó? Claro, en COVID-19 nos sirvió, nos fortaleció como atención domiciliaria, nos fortaleció como IPS, nos fortaleció en el sistema de salud en red que tenemos entre el hospital y la atención domiciliaria, el ambulatorio, pero ¿qué nos iba a quedar? Entonces, lo primero es que la atención domiciliaria en general para los pacientes en cuidados paliativos es una necesidad de país y no solo en época de pandemia, porque es que las camas
del paciente en domicilio es la cama del paciente. En la cama del hospital, a los que tenemos unidades de cuidados paliativos, obviamente, por ejemplo, en mi hospital tenemos 23 camas. Podemos expandirnos un poquito más. Pero en el domicilio, cuando ya el hospital no le aporta, porque la alta complejidad no le aporta, pues la cama es mejor y ahí es infinito porque es la cama del paciente. Morir en casa es una posibilidad, morir es supremamente difícil, sobre todo en un medio cultural en donde ninguno de nosotros piensa en morirse hoy. Pero es la realidad inminente que tenemos porque todos somos finitos, o sea, todos definitivamente somos terminales. El concepto de terminalidad y decirle a un paciente que es terminal está muy mal visto y no nos gusta a los paliativistas, porque si fuéramos pegados a la regla, todos los aquí sentados y los presentes somos terminales porque nos podemos morir. Pero morirse en casa sí es una posibilidad real para el país y las condiciones están dadas. Fundamental lo que aprendimos, que la combinación, y aquí estoy yo con el psicólogo, entre el área médica y el área psicosocial es una, digamos, combinación fundamental, por lo menos en cuidados paliativos. Creería yo que en muchas áreas de la salud deberíamos ir de la mano. Y los médicos tenemos que aprender que es que el psicólogo, el psicólogo, la psicóloga, la trabajadora social no hacen menos, por el contrario, hacen mucho más de lo que pensamos y nos ayudan a fortalecer nuestra labor. Son una piedra angular fundamental en lo que hacemos. Y que entendimos también que atender el duelo es pieza fundamental. Nos pasa en el hospital y todo lo hemos vivido, falleció el paciente, la familia nos agradece, de pronto alguna familia después va y nos lleva unas florecitas, unas chocolatinas, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar, ve, este paciente que se murió la semana pasada, ¿qué habrá sido esa familia? ¿Dónde habrán quedado? ¿Cómo estarán? ¿Qué habrá pasado después de esa reunión familiar que hicimos? No, se nos vuelve a llenar el certificado de función y adiós. Y esto hay que trascenderlo. Entonces, tener esa opción de manejar a esas familias hasta un mes después en la atención al duelo y llenar el certificado de función nos sirvió muchísimo. Pero ¿eso en qué lo traducimos? Dijimos, se acabó la pandemia COVID-19. El COVID dejó cosas buenas, indudablemente. Nos volvió un poquito más sensibles, un poquito más empáticos, nos recordó la fragilidad del ser humano, nos recordó que la pandemia podía llegar y podrá volver a llegar en cualquier otro momento. Entonces dijimos, nuestro plan asistencial domiciliario tiene que cambiar de manera definitiva de ahora en adelante, no solamente en la pandemia. Cojamos lo que traíamos, lo que nos enseñó el COVID-19 y definamos que el plan de atención domiciliaria para pacientes en cuidado paliativo surge de un proceso de valoración juiciosa, o sea, realmente a quién tengo al frente, puede o no estar en domicilio, y ese ejercicio empieza en los hospitales de alta complejidad. Nuestros hospitales, nuestro deber es definir allí si se puede o no ir a la casa, y si se va a ir a la casa, en qué condiciones se va a ir a la casa, dónde vive, con quién lo cuida, en ese barrio puede tener atención domiciliaria o no. Entonces nuestro ejercicio empieza en la alta complejidad. Y cuando ya hicimos ese ejercicio, entonces la integralidad, más allá de lo clínico, todo el ámbito social del paciente. Interdisciplinario, los cuidados paliativos siempre serán un trabajo en equipo. Individualizado, es que cada paciente es único, es que no es el paciente, los 3 pacientes del cáncer de páncreas, no. 3 pacientes con edades, nombres, vidas, historias de vida, condiciones diferentes, cuyo modelo de atención seguramente va a ser muy diferente. Que sea continuado, o sea, una de las premisas del cuidado paliativo es que no abandonamos a nadie. Una vez este equipo de cuidados paliativos llegó en esta cama de este hospital, o en esta cama de esta atención domiciliaria, o en esta consulta, nos quedamos siempre al lado del paciente. Y aquí voy a hacer como una especie de propaganda política no pagada, y es que hay que quitarse de la cabeza que los cuidados paliativos son para la gente que se está muriendo y ya. Esto es un aspecto. Los cuidados paliativos deberán aparecer siempre que haya una enfermedad crónica que no tiene cura y que es potencialmente mortal. Y empiecen a sumar y les faltan dedos, ¿cuántas de esas? Que no sean cáncer hay, N número. Entonces los cuidados paliativos vamos de la mano de los especialistas, colegas que tratan la enfermedad de manera activa, que cambian el tiempo, que en algún momento el cardiólogo, el oncólogo, el neumólogo van quitándose un poquito porque ya no hay tantas cosas para hacer y el grupo de paliativos va teniendo mayor grado de influencia sobre ese caso. Hay que ser dinámico y ser capaz de cambiar con la necesidad del paciente. O sea, hoy lo vi, fue el médico. Nosotros los vemos semanal, pero tenemos atención prioritaria de urgencia, en 24 horas estamos en la casa.
Ayer estaba bien y hoy se está muriendo. Esa es la realidad de los pacientes de cuidado paliativo. Una de mis médicas una vez me preguntó, doctora, pero si ayer tomé chocolate con esta señora y hoy me están diciendo que se va a morir, hizo un test masivo en la casa, sí, esa es la realidad, pero lo vemos de cara a la vida y no solamente de ese momento final. Y coordinado entre los diferentes niveles de atención, y eso es fundamental. El éxito de modelos como este jamás existiría si entre el hospital, la atención domiciliaria y la atención ambulatoria no hay una comunicación como si fueran uno, aún si son IPS diferentes, y así trabajamos en nuestra ciudad. Y entonces miren lo que pasa, miren estos pacientes que todos ya no nos acompañan en este momento, pero que estuvieron con sus nietos, con su familia, que pudieron hacer celebraciones, que pudieron hacer despedidas, y eso es fundamental, porque esto es lo que tenemos que culturalmente entender. Morirse con este tipo de enfermedades tiene que cambiar la concepción. Es muy duro siempre perder al ser querido, pero morirse en estas condiciones es supremamente diferente a morirse, por ejemplo, en una sala de urgencias de hospitales que no tienen este modelo de atención, en donde el paciente en cuidado paliativo con seguridad es al último que van a ver, porque hay que ver primero al infartado, al choqueado, al que hay que entubar, y por allá se acuerdan, si no existen estos modelos en nuestros hospitales, que menos mal en el mío sí, que por allá en una esquina quedó el paciente que necesita morfina, que necesita otras cosas, que es igual de importante que el que necesita ser entubado. Y entonces también de lecciones aprendidas nos quedó esto, desde la asociación, desde Asocupapa entendimos, y a través de la domiciliaria, que hay que educar en esto, porque es que las atenciones domiciliarias del país y en general de América Latina no tienen estos modelos de atención, entonces surge un diplomado que estaremos lanzando próximamente. Y lo más importante, ellos, ¿por qué les queríamos agradecer a todos ustedes por estar acá escuchando esta experiencia exitosa? Básicamente porque lo que quisiéramos es que más personas en el país pudieran tener atenciones domiciliarias de este perfil. Por eso las gracias no se las doy yo por escucharme, igual se las doy, sino que lo más importante es que estos pacientes se multipliquen en Colombia, que haya muchas más personas que puedan tener este modelo de atención y que entendamos entre los hospitales, la atención domiciliaria y el ambulatorio que tenemos que ser uno para poder asegurar esto. Y les doy las gracias a nombre de nuestro psico-oncólogo, el doctor Juan Carlos Escobar. No puede estar hoy aquí, él iba a exponer, porque su mamá falleció hace 2 semanas en este mismo modelo de atención que él creó. Entonces, definitivamente vale la pena, es lo que necesitamos y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta muy pequeña y es, ¿cuáles fueron los retos de implementar este modelo? No, pues los retos fueron todos. El primer reto fue que fueran pandemia, o sea, la gente estaba supremamente asustada. Pero yo creo que el reto así grande, gigantesco, es que le tenían mucho miedo a morirse en el domicilio. Y el principal reto es convencer a la gente, a los pacientes, a sus familias, que no iban a ser abandonados, porque lastimosamente había una falsa creencia que en atención domiciliaria probablemente esa promesa de valor de vamos a ir cada 24 horas, va a tener la línea 24/7, no iba a pasar, porque no tenemos como, todavía no somos tan fuertes en el país en eso. Entonces yo creo que fue como convencer a las familias y digamos que otro gran reto fue también convencernos a nosotros los médicos, vuelvo y digo, somos difíciles a veces, que el área psicosocial es muy importante, porque a veces los vemos como que ahí como por si acaso. Entonces el otro reto gigante fue convencer que el trabajo en equipo es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, doctora Paola. Con mucho gusto. Cerramos este espacio, los invitamos a un receso de café y no olviden las sesiones especiales que van de 4:30 a 5:15. Un placer para nosotros que nos acompañen.